Vamos a ver las habilidades y objetivos esenciales del autorrescate. Antes de ayudar a otros, es fundamental que aprendas a cuidarte de ti mismo. Así descubrirás cómo manejar problemas comunes en la superficie y bajo el agua con unos objetivos claros, que son identificar los problemas en superficie y cómo reducir esos riesgos. Por otro lado, reconocer problemas bajo el agua y prevenirlos. Entender fallos comunes del equipo y cómo manejarlos. Y por último, aprender a asistir a otros buceadores. Comenzaremos por las habilidades de autorrescate en superficie y veremos a continuación los problemas comunes, ya que los incidentes en la superficie son más frecuentes que los que realmente ocurren en profundidad. Conocerlos y saber cómo manejarlos marcará la diferencia. Veamos cuáles son algunos de ellos: sobreesfuerzo, calambres musculares, asfixia por agua inhalada, no establecer flotabilidad positiva, tos y mareo. Cuando estés en superficie, debes hacer tres cosas: establecer flotabilidad positiva para mantener tus vías respiratorias fuera del agua, inflar tu chaleco o dispositivo de flotabilidad. En segundo lugar, si es necesario, soltar el lastre. Esto puede prevenir graves accidentes, en caso, por ejemplo, de que falle el chaleco y no puedas obtener flotabilidad. Y en tercer lugar, una vez flotando, relajarte y evitar nadar o moverte innecesariamente para no agotarte. Para ello está, lógicamente, el chaleco, que hará su trabajo. Y siempre recuerda, si no te encuentras bien o tienes algún problema, sigue los siguientes pasos: detenerte, respirar normalmente, pensar en la situación y actuar con lógica. En el caso del sobreesfuerzo, que puede ser causado por una falta de aire, lo que puede dificultar nadar y tomar buenas decisiones, debes mantenerte siempre cerca del compañero para recibir el apoyo de él. Si te sientes agotado, sigue estos tres pasos: detente, respira, piensa y actúa. En segundo lugar, exhalar fuerte para vaciar los pulmones y luego respirar lenta y profundamente. De esa forma renuevas el aire que pueda quedar viciado dentro de los pulmones. Y en tercer lugar, recuperar la calma y trabajar con tu compañero para ponerte a salvo. Veamos los calambres musculares, ya que durante el ejercicio los músculos pueden fatigarse y sufrir calambres. Hay técnicas simples para evitar esa molestia que podrás practicar simplemente estirando, pues por ejemplo, la punta de las aletas, si son los gemelos, o cualquier otra parte. Siempre pide ayuda, que será más fácil. Asfixia por agua inhalada. En aguas agitadas puede que accidentalmente inhales o te entre agua salada por las vías aéreas. Puedes evitarlo manteniendo siempre el reguero en la boca y respirando con precaución. Si empiezas a toser, hazlo a través del regulador, es decir, no te lo quites. Esto asegurará que tus vías respiratorias permanezcan despejadas y sin agua cuando de nuevo intentes respirar. Al llegar a la superficie, tu primera prioridad debe ser siempre inflar el chaleco para estar en flotabilidad positiva. Esto te permite relajarte y pedir ayuda de forma visible o audible. Si tienes tos y mareo, ten en cuenta que el regulador está diseñado para usarlo incluso mientras toses o te sientes mal. Ahora hablaremos de si te entran náuseas, qué tienes que hacer. En cualquier caso, siempre mantén el regulador y la boquilla en la boca para evitar inhalar agua, y ya practicaremos todos los ejercicios relacionados con el tema del regulador. Nadar en superficie, ya que en aguas abiertas puedes enfrentarte a corrientes, a olas o tener que hacerlo en una larga distancia, y esto puede ser un desafío si no estás lo bastante fuerte, y por tanto sigue las recomendaciones siguientes. Inflar parcialmente tu chaleco, ya que en superficie hincharlo totalmente puede generar más resistencia. En segundo lugar, mantener los brazos siempre pegados al cuerpo, mantener una posición más hidrodinámica, nadar a un ritmo constante y con un aleteo eficaz desde la cadera, no solo moviendo las rodillas, usar tu máscara y respirar con el tubo si vas boca abajo. Si entra agua, simplemente tienes que exhalar fuerte. Mirar hacia arriba de vez en cuando para corregir la dirección en caso de, por ejemplo, de que te desvíes, y nunca separarte o dejar atrás a tu compañero. Veamos a continuación las habilidades que puedes tener bajo el agua y que debemos de afilar y practicar. En relación al descenso de aguas abiertas, durante las sesiones de entrenamiento en aguas confinadas y abiertas aprenderás a realizar los descensos de forma correcta. Algunos buzos comienzan con una posición vertical a hacer cualquier ascenso o descenso. Este programa y este curso recomienda en cualquier caso que el descenso se haga en posición horizontal, ya que esto tiene algunas ventajas, como por ejemplo un control mejor, ya que facilita la regulación de la velocidad de ascenso y también la de descenso, la protección del entorno, ya que evita que tus aletas y parte del equipo dañen el fondo, y supone una preparación óptima, ya que te coloca directamente en una posición ideal para controlar la flotabilidad. Tu instructor va a guiarte en un trimado y posicionamiento correcto en todo lo que se refiere a estos desplazamientos bajo el agua. Veamos algunos consejos que te pueden ayudar en el descenso. Ajustar el lastre si cambias, por ejemplo, de tipo de agua.
o de equipo o de cualquier o de traje, por ejemplo. Prestar atención a posibles corrientes, manteniendo siempre el contacto visual con el compañero guía para que no te separes de ellos. Descender siempre muy lentamente, compensando y ecualizando a medida que vas bajando. Siempre evita tocar el fondo. Antes de ello tienes que, durante todo el proceso de ascenso o de descenso, tienes que controlar la flotabilidad neutra para evitar el contacto con el fondo y además que las aletas no remueven los sedimentos. Y siempre que puedas, utiliza una línea de referencia como el cabo del ancla, el beril o cualquier otra cosa que te sirva para un mejor control y orientación. Siempre que vayas a descender o iniciar el buceo, debes haber verificado que el manómetro tiene suficiente aire o presión dentro de la botella. La mayoría de los problemas bajo el agua surgen de no estar al tanto de tu entorno y de tus acciones. Por tanto, vamos a ver algunas reglas básicas, como por ejemplo bucear dentro de los límites del entrenamiento, controlar tu suministro de aire, respetar los tiempos de inmersión y mantenerte cerca del compañero guía. Los problemas comunes que podemos observar bajo el agua son bucear fuera de tus habilidades, perder a tu compañero o al grupo, quedarte sin aire, entrar en descompresión sin haberlo planificado, un sobreesfuerzo físico, sentirte incómodo o encontrarte mal, enredarte en un sedal de pesca o una red o cualquier otra cosa y problemas con el regulador y la boquilla. También veremos la pérdida de control por fallo de tu ordenador. Veamos a continuación todo lo que se refiere a bucear fuera de las habilidades, ya que sumergirte en entornos en los que no estás entrenado puede ser realmente peligroso, tanto para ti como para los demás que te rodean. Asegúrate de estar cómodo en las condiciones de buceo en las que te encuentras. Si no tienes titulación de cuevas, no debes entrar en cuevas. Si tu titulación te permite hasta 20 metros, no debes exceder esa profundidad. Por tanto, si no estás habilitado para bucear de noche o para llevar un scooter, no deberías estar haciendo determinados tipos de buceo que te ponen en riesgo. Eso además va a generar problemas luego de cobertura de seguro y otras condiciones. Veamos la pérdida del compañero, ya que mantener el control visual es fundamental y siempre mantenerte a 2-3 metros de distancia común. Si pierdes al compañero, busca durante un minuto. Si no lo encuentras, asciende de manera segura, haciendo la parada y una velocidad correcta, y reúnete en superficie para reencontrarse siguiendo los procesos y protocolos establecidos. En cuanto a quedarse sin aire, bueno, pues hay que supervisar siempre el manómetro constantemente. La falta de aire, lógicamente, puede ser una situación muy peligrosa, pero con el plan adecuado puedes manejarla y lo practicaremos. Veamos dos situaciones. Recibir ayuda del compañero, en ese caso de falta de aire, donde primero haces la señal indicando lo que pasa y tu compañero te proporciona su regulador principal y él cambiará a la fuente de alternativa. A continuación ascenderán juntos, manteniendo el contacto visual y controlando pues profundímetro y demás, de forma que se ascienda a la velocidad correcta. Siempre hay que mirar la profundidad antes de empezar a subir. Practicaremos estas habilidades en bastantes ocasiones. En caso de estar a una profundidad elevada o no tener un compañero del que recibas ayuda, podrías plantearte un ascenso controlado de emergencia. Para ello, tendrás que utilizar el aire que te queda disponible. Por tanto, haremos un ruido con la glotis mientras vamos subiendo, de forma que no aguantemos la respiración y no nos pongamos en peligro en relación a la sobreexpansión pulmonar, y levantaremos la cabeza hacia arriba de tal manera que ayudamos a abrir las vías y también observamos obstáculos que pueda haber, dado que no nos va a dar tiempo seguramente a lanzar la boya de eco dada la situación. En cualquier caso, intenta mantener un aleteo constante y a una velocidad que no sea excesiva. Ten en cuenta que a medida que vas subiendo va disminuyendo la presión y el aire residual que te queda al expandirse te permitirá hacer alguna respiración adicional o llenar más veces tus pulmones de lo que en un principio podrías tener. Recuerda que siempre tienes que mantener el contacto con el compañero, recuerda siempre monitorear todos tus indicadores como son el profundímetro, el ordenador y demás, y ante cualquier problema sigue siempre el principio de detenerte, respirar, pensar y actuar. Como hemos visto antes, si te mareas o tienes náuseas y tienes ganas de vomitar, tienes que plantearte ascender. Lógicamente primero vas a avisar al compañero y al guía de que te encuentras mal para que ellos te ayuden en el proceso de ascenso. En cualquier caso, si necesitas vomitar bajo el agua, nunca te quites el regulador y hazlo a través de él. Veamos la descompresión no planificada. Entrar en descompresión o en deco sin haberlo planificado es una situación muy seria, muy comprometida, que debería solamente realizarse con un entrenamiento adecuado. Esto además requiere normalmente de gases especiales para las etapas de ascenso y una planificación muy cuidadosa. Lógicamente, al superar el límite de descompresión y entrar en descompresión,
hay que hacer una serie de paradas de descompresión obligatorias, porque si no la enfermedad descompresiva es un riesgo importante. Por tanto, para evitar esto hay que planificar de forma correcta y conservadora tus inversiones, entendiendo cuál es el consumo o la tasa de consumo, cuál es el aire disponible en la botella y todos los límites asociados, pues el límite de descompresión, etc. Siempre hay que estar observando constantemente tu tiempo y tu profundidad a través de tu reloj, ordenador y profundímetro. Y controlar tu ordenador de buceo, monitorizar siempre su estado, estar atento a si tiene batería o no, estar atento a sus advertencias, sus indicaciones y normalmente si vas a hacer muchos buceos, si vas a ir de viaje, la redundancia es fundamental. 2 ordenadores o en su caso un ordenador y un reloj, así como un profundímetro, podría ser una buena idea. En inversiones no planificadas más allá del límite de descompresión, podrías lógicamente quedarte sin gas, sin aire, mientras haces esas paradas de descompresión. Aunque algunos barcos pueden poner una botella de cortesía colgada a 5 metros, pero nunca deberías contar con ese aire en tu planificación. Todo el aire que necesitas debe ir contigo, ya sea con botella principal y botellas de tapa o con una planificación exhaustiva, pero eso ya lo veremos en cursos superiores. En cualquier caso, la regla de oro es siempre mantenerte dentro del límite de descompresión y dentro del límite de consumo establecido por la botella. El sobreesfuerzo puede ocurrir bajo el agua en superficie, causando una sensación de falta de aire o agotamiento. Para ello, tenemos que tener en cuenta y tenemos que detenernos, respirar, pensar y actuar, como siempre. A continuación, comunicar a tu compañero o al guía que necesitas parar, encontrar un punto de apoyo y agarrarte a él si es posible, y tomar respiraciones profundas y lentas para recuperar la calma. Ten en cuenta que si tú haces respiraciones completas, exhalando todo el aire, estás renovando el aire viciado y con mucho CO2 y estás recuperando lógicamente una mejor oxigenación. Una vez recuperado, puedes retomar la inmersión siempre con precaución, evitando cualquier movimiento o actividad intensa. Ya hemos dicho que si te encuentras mareado, con náuseas, con ansiedad, con cualquier malestar físico, siempre tienes que detenerte, pensar, respirar, pensar y actuar, indicar al compañero y pedir ayuda y eventualmente, acompañado por tu compañero, iniciar el ascenso lento y controlado, verificando siempre la profundidad y el consumo y el suministro. Al llegar a la superficie siempre recuerda que hay que flotar positivamente, o sea, hinchar el chaleco o eliminar los plomos en caso de. En caso de enredo, algo que es poco común, ya sea en una red de pesca o en una línea o un sedal, tienes que mantener la calma y pedir ayuda a tu compañero. No te remuevas, no te muevas excesivamente y puedes, eso sí, intentar liberarte lentamente, pero sin girar y sin hacer movimientos bruscos. Si es necesario, puedes llegar a quitarte tu equipo para tener mejor perspectiva de cómo resolverlo. En cuanto al regulador en flujo continuo, bueno, pues es raro, pero puede ocurrir. Para ello, simplemente inclina tu cabeza hacia un lado, presiona el botón de purga para simular el flujo continuo y así estaremos durante 15 segundos para comprobar que puedes llegar a respirar sin ningún problema. Si ocurre durante la inmersión, pide ayuda al compañero y puedes siempre usar la fuente de aire alternativa. En caso de que quieras o necesites respirar por ese regulador de flujo continuo, simplemente deja salir un poco de aire por un lado para que el flujo no llene demasiado tu boca. Recuerda que siempre tenemos que conservar al menos 50 bares para ascender con seguridad. ¿Qué pasa si mi ordenador deja de funcionar? Ya sea por agotamiento de pila o por problema técnico, se inunda o lo que sea. Debemos informar al compañero y seguir los procedimientos de ascenso. Realizar una parada a 10 metros si estás por debajo de esa profundidad y realizar siempre la parada de seguridad a 5 metros y por el tiempo que puedas, al menos 15 minutos o hasta que tu manómetro indique 50 bares. Eso, en el caso, por ejemplo, de que estés cerca de los límites, es fundamental, ya que no sabes si has entrado en deco y eso sería una buena manera de actuar en caso de que tengas dudas, ya en el caso de que tu ordenador no te pueda indicar ese procedimiento de descompresión. Bueno, nunca bucees con congestión o resfriado, ya que la mucosidad puede bloquear los alvéolos atrapando aire durante el ascenso, lo que puede generar daños graves en tus pulmones. También se puede obstruir el conducto boca-oído impidiendo la compensación al ascender y sobre todo al ascender o al descender. Es peligroso tomar medicamentos para el resfriado o antihistamínicos para poder bucear, ya que pueden provocar el bloqueo inverso.
Los asmáticos tampoco deben medicarse para poder bucear, por el riesgo también de bloqueo inverso y también de ese bloqueo de los alveolos o de embolsamientos que se puedan producir, ya que el surfactante, que es la membrana o material que recubre los alveolos, puede llegar a no funcionar bien y entonces se pegan las paredes y se forman esos embolsamientos que son peligrosos y que pueden provocar sobreespanto. Bajo ningún concepto debes aguantar la respiración, hay que respirar de forma continua y normal durante todo el proceso de buceo, ya que, como sabemos, eso puede generar una sobreexpansión pulmonar, que sería una forma de bloqueo inverso en el ascenso. Bueno, vamos a ver los problemas con el equipo que puedan ocurrir. La mayoría suelen ser no son fallos de equipo, sino más bien falta de experiencia, conocimiento o mala praxis por parte del buceador. Los problemas más habituales son las modificaciones inadecuadas al equipo, falta de mantenimiento adecuado, equipo que no se ajusta correctamente al buceador, uso de equipo especializado sin la capacitación o entrenamiento necesario, por ejemplo, no abrir del todo la botella durante el montaje sería un caso habitual. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues consulta siempre a tu instructor o al guía de cómo elegir el equipo adecuado y asegurarte de que está en buen estado. Recuerda que cualquier equipo especializado como traje seco, determinados tipos de carretes, bibotellas, etcétera, requieren de formación adicional y un entrenamiento ante los riesgos que puedan ocurrir. Siempre gana experiencia y avanza mediante la formación y eso te ayudará a hacer buceos de más nivel, más interesantes, pero también de forma más segura. ¿Cómo evitar, cómo prevenir problemas antes de bucear? Bueno, la preparación es fundamental, entonces lo fundamental sería mantener tu equipo de acuerdo con las especificaciones del fabricante, evitar bucear si te sientes mal o incómodo, resolver incluso los pequeños problemas de equipo antes de entrar en el agua, planificar la inmersión con tu compañero y ajustar siempre el plan a las limitaciones que se impongan. La prevención siempre es la mejor herramienta para evitar esto. ¿Cómo reconocer un problema bajo el agua? Por ejemplo, un compañero que lucha por mantener la cabeza fuera del agua gastando mucha energía. Otro caso sería olvidar establecer flotabilidad positiva en superficie. Por ejemplo, alguien que escupa la boquilla o que se la quite de la boca sin ninguna justificación. O alguien que se quita, por ejemplo, la máscara o el visor o se la colocan en otro sitio, en la frente o donde sea. Y alguien que respira de forma rápida y de forma no correcta. Estos buzos necesitan que les ayudes. Una posibilidad es agarrar a la persona, tener contacto visual con ella, colocarla de forma horizontal para que respire mejor del regulador y ayudarle en lo posible. ¿Cómo actuar ante un buzo en pánico? Si eres un buceador novato, evita las situaciones que puedan comprometer tu seguridad. Y si vas a ayudar a alguien, no compliques más la situación convirtiéndote tú también en víctima. Para ello, prioriza la flotabilidad, tanto la tuya como de la persona que tiene problemas. Ante la duda, puedes siempre soltar el lastre de la persona que tiene problemas. Siempre es fundamental pedir ayuda o asistencia adicional y mantener la calma. ¿Y cómo proporcionar asistencia o ayudar a otro buceador? Bueno, veamos el ejemplo de un buceador que está flotando boca abajo en superficie. Lo primero que haremos será tocar su hombro para que nos preste atención y si no hay respuesta por parte del buceador, lo trataremos como una emergencia inmediatamente. Para ello pediremos ayuda. Aseguramos la flotabilidad positiva y evaluamos la condición del buzo, lo giramos lógicamente boca arriba y haremos un procedimiento que veremos a continuación. Si el buceador sí responde, le preguntaremos si necesita ayuda para que le remolquemos. Si, por ejemplo, tenemos algo que flote, lo podemos lanzar para que esa persona tenga mayor flotabilidad, o si estamos en el agua, junto a él, podemos hinchar su chaleco o quitarle el lastre. Siempre hay que tratar a esa persona que contesta, que responde, indicándole que respire profundamente y para que se recupere si está cansado o agotado. Bueno, veamos cuál sería el procedimiento para un buceador que no responde en superficie. Lo primero que tenemos que hacer es llevar el buzo a la superficie si estamos bajo el agua, siguiendo los procedimientos seguros que veremos a continuación. Si la boquilla la tiene en la boca, la mantenemos ahí, pero si no tiene la boquilla en la boca, no nos preocuparemos de estar perdiendo el tiempo en colocarle el regulador. Ascenderemos de forma que colocaremos la mano por debajo de su axila, levantando las vías del buceador, de forma que su cabeza quede mirando hacia arriba y ese será el brazo o la mano que traccione hacia arriba al buceador, mientras la otra mano la utilizamos para controlar la flotabilidad de los dos chalecos, tanto el nuestro como el de la víctima. Intentaremos no excedernos en la velocidad, pero cuando lleguemos a superficie quitaremos los plomos, pediremos ayuda
y una vez que tengamos flotabilidad iniciaremos el remolque hacia la orilla o hacia el barco. Una vez que lleguemos a un punto a suelo firme en la orilla o en el barco, iniciaremos la reanimación cardiopulmonar si procede. Y durante todo el proceso tendremos que decidir si quitamos el equipo o no durante el remolque. Eso dependerá de si está muy lejos la salida del barco o de la orilla o si está cerca. Dado que si está cerca, mejor si lo quitamos con la ayuda de las personas que estén en la orilla en el barco, que además nos ayudarán a sacar a la persona del agua. Y si está lejos, sí que quitaremos el equipo por el camino para hacer más rápido el proceso de remolque. Una vez que el buzo está fuera del agua, administraremos oxígeno al 100% si se trata de, si sospechamos que ha habido ahogamiento, enfermedad compresiva o sobreexpansión pulmonar, y monitoreamos a la persona para que esté siempre asistida y siempre mantendremos al buzo abrigado. Para ello recomendamos siempre realizar los cursos de reanimación cardiopulmonar, así como también el curso de administración de oxígeno. Durante el traslado de una persona en superficie inconsciente podemos utilizar distintos métodos para proporcionar respiraciones de emergencia cada 4 segundos. Para ello podemos hacer el boca a boca usando algún tipo de barrera o mascarilla adecuada. Podemos usar la mascarilla de un pocket mask o máscara de bolsillo que hace la misma función de barrera. Pueden usar también el boca nariz o el boca tubo. En cuanto a la reanimación cardiopulmonar, consiste en compresiones torácicas siempre realizadas con los brazos extendidos y perpendiculares al cuerpo, justo en el centro del pecho y en una proporción de 30 compresiones y 2 respiraciones. Es fundamental, sobre todo las compresiones, podemos omitir las respiraciones. Lo fundamental es que llegue la sangre al cerebro y al corazón para que se mantenga irrigado de oxígeno, y para ello debemos empezar la reanimación cardiopulmonar de una persona inconsciente y en parada antes de los 6 minutos después de esa parada. Cuanto antes mejor, y mantener dichas compresiones hasta que lleguen los servicios de emergencia. Un desfibrilador sería fundamental y sería muy importante tener un desfibrilador en caso de poder contar con él, y tenemos que evitar la hipotermia en caso de que esa persona pues lógicamente haya salido del agua y pueda mantener la temperatura corporal.